Bueno, perdón por la demora con todo. Estamos con muchos cambios en el área de docentes que se han jubilado de cargos que tienen que pasar, además de cambios en todas las asignaturas que tenemos. Con bioquímica ya lo hicimos el año pasado, comenzamos el año pasado, así que sepan disculpar si hay algunas desprolijidades. Es lo último que queremos, perjudicarlos a ustedes, todo lo contrario. Queremos que sea mejor para ustedes. Bueno, en esta clase, ay, esto es horrible porque me siento el eco. Pero bueno, ustedes cualquier cosa, si me hablan, me avisan. En esta clase lo que vamos a hacer es dar cuáles son las alteraciones de los parámetros bioquímicos que se pueden ver modificadas frente a distintas situaciones fisiopatológicas que requieren tratamiento farmacológico, lo que obviamente compete dentro de esta asignatura. Y ya empezamos con uno de los temas. Empezamos con el más fácil, que es sistema nervioso central, ¿sí? Y les doy un compendio de todo. Si no llegamos a ver algo, podemos continuar la clase que viene. Pero yo lo que quiero al menos es recalcarle lo más importante de cada tema. ¿Estamos? Sobre todo para ustedes, porque si bien nosotros les damos las bibliografías y le ponemos la bibliografía en la cual nos basamos en preparar las clases, por las dudas avisen los chicos o fíjense si los chicos que están virtuales escuchan y ven todo bien. No hay libros de farmacología, ni siquiera dirigidos a lo que es un farmacéutico, menos a un bioquímico. Entonces, cuando uno agarra el libro de farmacología, es la fisiopatología para todo lo que es el diagnóstico médico, con toda la farmacología bien grande de lo que tiene que saber un médico y un farmacéutico con respecto a dosis y un montón de otras cosas, chorrera de efectos farmacológicos, efectos dentro de los farmacológicos, los adversos, que no todo eso es necesario que un bioquímico lo sepa. Entonces, la impronta o la dirección que le vamos a dar en estas clases de ahora en más es dirigido a todo lo que puede alterar los parámetros de laboratorio o fármacos que tengan que ser monitorizados, que fue lo que vimos en la clase anterior. Que obviamente eso es indispensable y crucial que lo maneje y lo sepa un bioquímico. ¿Estamos? Así que, por ahí, si tienen alguna duda, nos consultan, no hay ningún problema, pero la idea es que no tengan que recurrir a leer mucho del libro porque es mucha más información. Sí o sí, para cuando lo tengan que estudiar, a lo mejor algo que necesiten, obviamente el libro es lo mejor, ¿vamos? Pero como para guiarlos un poco en el tema estudio. Bueno, alteraciones de los parámetros bioquímicos. Las interacciones aparecieron hace muchos años, yo de acá no veo. Fue Caraway en 1962 cuando vio que la concentración de diferentes analitos era modificada por la administración simultánea de medicamentos, que más o menos fue en la época en la que se empezó a utilizar mucha cantidad de terapia farmacológica, ¿sí? Ya más registrada, conociendo efectos farmacológicos, efectos adversos, interacciones, etcétera. Y a partir entonces de esto fue que describió dos tipos de interacciones, las farmacológicas o biológicas, que son las que más nos van a interesar a nosotros, que son todas aquellas interacciones que van a ocurrir por la administración de un fármaco en particular sobre los parámetros de laboratorio. ¿Bien? O las analíticas y metodológicas, que yo les hice un resumen muy breve, pero esas son más difíciles que ocurran en estos momentos, porque la mayoría de los kits, cuando salen ya con la probabilidad o no de que ocurran interacciones, y de hecho tratan de que no ocurran, porque la mayoría de los pacientes que se van a hacer diferentes análisis bioquímicos están bajo tratamiento farmacológico. Entonces, si van a alterar parámetros, es mucho más complejo poder leer esos resultados. ¿Estamos? Entonces, las interacciones más bien analíticas que tienen que ver con el método analítico de detección de cada uno de los analitos son más difíciles de que ocurran. Cuando hablamos de las farmacológicas o las biológicas, son aquellas debidas al fármaco o solitos, también puede ser que ocurran, que ven alterados o alteran, mejor dicho, parámetros bioquímicos, diferentes parámetros bioquímicos. Yo ya les había
dicho, por ejemplo, en la clase anterior, no sé si recuerdan, que para el tratamiento de algunas dislipemias se utilizan, bueno, distintos fármacos que ya lo vamos a ver, o estatinas, o fibratos, y estos compuestos alteran a la CPK, que es la creatinfosfoquinasa. No tiene nada que ver con el mecanismo de acción del fármaco en sí. Entonces, a esos pacientes hay que evaluarle esa enzima, porque cuando esa enzima es muy elevada, es riesgoso. ¿Está bien? Entonces, a eso es lo que me refiero. Bueno, están dadas por los efectos farmacológicos del medicamento. Recuerden que los efectos farmacológicos son todos, ¿sí? Los efectos farmacológicos incluyen a los efectos terapéuticos, por el cual está justificado su uso, los efectos adversos y efectos secundarios que a veces no suelen ser adversos, pero son efectos que no se requieren para el efecto terapéutico. ¿Está bien? En muchos libros, efectos secundarios y adversos suele aparecer como lo mismo. ¿Está? También se los aclaro para que sepan. Los factores que influyen es el tiempo desde la administración del medicamento, la dosis y la situación fisiopatológica del paciente. Hay muchos medicamentos a los cuales empiezan a aparecer alteraciones en los distintos perfiles, por ejemplo, la alteración de CPK o alteración de enzimas hepáticas, no en el comienzo del tratamiento, o sea, cuando se hace un control a lo mejor al mes el paciente. No va a haber una alteración, pero sí a lo mejor más adelante. Entonces, esto no es necesario que se vea inmediatamente de iniciado el tratamiento farmacológico, porque estos efectos pueden tener una predominancia o una aparición que dependa del tiempo. Bueno, por ejemplo, los diuréticos tiazídicos pueden aumentar los niveles de glucemia incluso varios años después de iniciado el tratamiento. Entonces, esto por ahí es importante de tenerlo en cuenta. Sobre todo esto, los diuréticos tiazídicos, el diurético tiazídico más utilizado es la hidroclorotiazida, que se utiliza como antihipertensivo en alta cantidad de población con hipertensión. Entonces, puede ser que ese paciente haya tenido siempre el perfil glucémico normal. Y después de 2 o 3 años de tratamiento antihipertensivo, que obviamente son tratamientos crónicos, porque son patologías que no revierten, ¿sí? Son patologías crónicas, aparece aumentado el nivel de glucemia. Entonces, eso, el bioquímico, si no le había hecho la encuesta al paciente cuando va a sacarse la muestra, de qué fármacos está utilizando, no lo puede tener en cuenta. Entonces, ¿qué informa? Glucemia elevada, y eso le llega al médico sin ninguna aclaración, y bueno, vamos a hacerle el prueba de tolerancia a la glucosa para ver si es diabético o le damos un hipoglucemiante. Y no es así. Porque si es un problema justamente de interacción, un problema de efecto adverso, no sería interacción, de efecto adverso de un fármaco, se puede cambiar ese fármaco para revertir el efecto adverso. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Bien. Muchas de estas interacciones son reacciones adversas, como alteración de los niveles de potasio en el tratamiento de furosemida. La furosemida es otro diurético, un diurético de LASA. Los diuréticos lo que hacen es, además de eliminar más cantidad de agua en orina, eliminan alta cantidad de electrolitos, sodio, potasio, cloruro. Entonces, esos pacientes pueden llegar a tener hipopotasemia. ¿Tá? Entonces, a esos pacientes que están bajo tratamientos diuréticos también se les sigue el nivel, el ionograma, ¿sí? El nivel de electrolitos. Y si está alterado el potasio, que es sumamente fundamental para la actividad cardíaca, hay que ver si no puede ser un efecto adverso de la furosemida en este caso. ¿Estamos? Ya les dije que los que yo les hablo de fisiopatología y no me entienden, me paran. Pero esto medianamente los que están haciendo bioquímica clínica lo dieron. ¿Me siguen? No me siguen. Bueno, me preguntan, ¿sí? Porque yo voy rápido porque si no, si les tengo que dar la fisiopatología no terminamos más. Bueno, acá hay un cuadrito que está sacado del Velázquez, pero les vuelvo a repetir, todas estas interacciones farmacológicas son todas las que vamos a ver de ahora en más y con los ejemplos que yo les acabo de dar en todos los grupos de fármacos. Así que esto lo paso rápido. Y bueno, y por este lado las interacciones analíticas, como les decía antes, que son las que se relacionan con el método de análisis empleado. Pueden producir los falsos positivos o falsos negativos. Generalmente son métodos dependientes y cambiando o modificando el método, obviamente se evita esta alteración.
Bueno, y ahí da un ejemplo que, por ejemplo, en la cuantificación de creatinina en orina por un método colorimétrico se puede ver afectada por fármacos que produzcan coloración en la orina, como puede ser la indometacina, que es un AINE, la nitrofurantoína, que es un antibiótico, la fenitoína, que es un anticonvulsivante que vamos a ver hoy, o la rifampicina, que es un antibiótico también, ¿sí? Obviamente, eso puede alterar, pero les vuelvo a repetir que este tipo de cosas a esta altura están más subsanadas porque se puede hacer a través de otros métodos que no produzca alteraciones del tipo analíticas. Bueno, ahí hay algunos otros ejemplos. Los mecanismos por los cuales se pueden dar estas interacciones, les hice un listado, no se los leo, se los dejo, porque es lo que yo les vuelvo a repetir, que es muy difícil que aparezcan este tipo de interacciones ahora. Y bueno, y la presencia de medicamentos y metabolitos en orina puede dar en la lectura de la tira reactiva, que es colorimétrica, un cambio en el color de la orina, o la presencia de sustancias oxidantes o reductoras que obviamente pueden alterar los resultados de esa tira, reactiva de orina. La levodopa, que es un antiparkinsoniano. La cefalosporina, que es un antibiótico, y los inhibidores de la aldolasa reductasa, que eso no me acuerdo, chicos, pueden dar lugar a falsos positivos en el test de cuerpos cetónicos. O sea, es algo muy, muy característico. Más que característico, como muy profundo, y es difícil que ocurra porque hay otros métodos que se pueden realizar actualmente sin que aparezcan este tipo de interferencias. Bueno, cualquier tratamiento farmacológico que siga un paciente puede interferir en los parámetros bioquímicos. La aparición de estos errores pueden tener consecuencias muy serias. El paciente puede comenzar un tratamiento para una enfermedad que en realidad no existe, lo que les decía yo antes con la hidroclorotiazida, que comience un tratamiento hipoglucemiante y no lo sea, o no ser diagnosticado ni recibir tratamiento para una enfermedad que sí tiene. ¿Está? Bien. Entonces, es importante analizar el contexto clínico del paciente y cuando un parámetro bioquímico no se corresponda con lo esperado o se altere de una manera que no puede explicarse, considerar la posibilidad de una interacción con medicamentos. Y ahí está la intervención del bioquímico. Cuando un parámetro de alterado frente al cuestionario que se debe hacer antes al paciente, tener en cuenta la posibilidad de efecto adverso o interacciones entre medicamentos, antes de informar cualquier otra cosa. ¿Estamos? Bueno, estas son dos publicaciones clásicas en las cuales aparecen, que hace justamente referencia a las alteraciones analíticas, son dos, sobre todo el Yang, son 3 tomos enormes de interacciones, y bueno, esta es la bibliografía en la cual me basé. Pero este tema con lo que estamos acá y es introductorio a lo que vamos a ver ahora. ¿Estamos de acuerdo? Bien. A lo que empezamos a ver ahora con grupos de fármacos. Y empezamos con este. Bueno, vamos bien. Bueno, fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central. A ver, ¿quiénes están haciendo quinto de acá? Only. Bueno, sistema nervioso central, ¿vieron en fisiología? Bueno, está bien, no importa. Con lo que vamos a ver acá de la fisiopatología es suficiente, ¿sí? Es compleja la fisiopatología del sistema nervioso central, porque como se darán cuenta, no es un sistema, un tejido fácil de acceder para poder determinar las causas concretas de las patologías. Entonces, hay muchas cosas conocen porque se empezaron a utilizar tratamientos farmacológicos determinados y en función de eso se han visto reversiones de síntomas y a partir de eso dijeron, bueno, el mecanismo de acción del fármaco puede llegar a ser este, el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad puede ser este, pero hay muchas cosas que están en duda, ¿sí? Por lo complejo que tiene el sistema en sí. Entonces, lo importante
de ver o que ustedes traten de entender de este tema y de lo que hayan visto en fisiología y en morfología? ¿Vieron algo en fisiología y morfología? Bueno. La neurona o en el sistema nervioso central, ustedes habrán visto, ¿cómo se llamaba esto de una neurona? ¿Soma o cuerpo? El axón, ¿sí? Y esto era fundamental ¿para qué? Porque acá venía otra neurona que tenía el axón, ¿sí? ¿Y esto cómo se llamaba? Que esto sí lo vimos nosotros en farmacología. Va, no lo vieron porque tuvieron paro, pero tienen las clases. ¿Cómo se llama esto? Cuando dos neuronas se conectan. Sinapsis. ¿Está? Y este es el espacio, la hendidura sináptica. ¿Estamos? Ya que estamos, repasamos del sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Bien. Esto, en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso autónomo, no se lo imaginen como dos neuronas y nada más, como es lo que aparece en los libros para que de una manera pedagógica y más fácil, más clara, sea mejor entendible para quien lee el libro. Pero acá va a haber un montón de sinapsis. Y esta me van a decir, ¿y por qué acá? ¿Por qué esta acá está modulando la liberación de neurotransmisores de esta otra? Y a su vez esta otra puede tener otra interconexión, otra sinapsis con otra neurona que también va a tener el axón acá y el cuerpo más allá. Y así sucesivamente. Entonces, imagínense que eso que está ahí, que se muestra en la foto en azul, es lo que uno llega siempre a reducir para que sea más fácil de entender. Pero el sistema nervioso central y la intercomunicación neuronal es múltiple. Y estas neuronas, la mayoría son diferentes. No quiere decir que sean diferentes. Por lo que entendieron del sistema nervioso autónomo. ¿Qué es lo básico que hace una neurona para poder comunicarse una a otra? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Libera neurotransmisores. Entonces, ¿qué hace que una neurona sea distinta de otra? Los neurotransmisores que forma. Entonces, así tenemos las neuronas colinérgicas, las neuronas adrenérgicas, las neuronas dopaminérgicas, que vamos a ver hoy, las neuronas serotoninérgicas, las neuronas glutamatérgicas, que a todo esto ustedes saben que no es que son exclusivas y solamente liberan eso. En las vesículas que liberan a las hendiduras sinápticas no tienen un solo neurotransmisor. A veces tienen más de uno y a veces tienen péptidos que también se unen a receptores y generan otras respuestas. Entonces, esas respuestas son múltiples y la interconexión que tienen es variada. Por eso vamos a ver que a lo largo de todo el tratamiento con distintos fármacos del sistema nervioso central, no hay un solo grupo de fármacos, porque hay muchas de las neuronas que se pueden regular o modular. Pero tengan en mente que esto es un complejo de calles y autopistas que se interconectan todas con todas y que inclusive pueden modular negativamente o positivamente la liberación de neurotransmisores de otras neuronas. Otra cosa, las neuronas, como venimos diciendo, colinérgicas, adrenérgicas, dopaminérgicas, etcétera, no solo tienen receptores para ese neurotransmisor que liberan, tienen receptores para todos los neurotransmisores. La diferencia es que hay predominancia en algunas neuronas por un tipo de receptor que por otro, y por eso las respuestas que se observan en algunos cortes o lugares del cerebro tienen que ver más con algún neurotransmisor que con otro. Pero recuerden que tanto la liberación de neurotransmisor, que no es único, pero sí hace al tipo de neurona que lo libera. Los receptores receptores de distintos tipos pueden estar en una misma neurona. O sea, una neurona adrenérgica seguro va a tener receptores muscarínicos, que son receptores colinérgicos. ¿Estamos? También serotoninérgicos, también dopaminérgicos. Todo lo que yo les estoy hablando son neurotransmisores. Yo les hablo de eso y ustedes me entienden. Ah, bueno. Claro, porque si no estoy hablando en chino, es como que... Bueno, entonces, en este cuadrito después que está acá, está tratado de esquematizar, le digo,
que hay neuronas del tipo excitatorias, neuronas del tipo inhibitorias y neuronas que son modulatorias en toda esa compleja gama de intercomunicación neuronal. Y bueno, y la disfunción de esta compleja red de conexiones da lugar a distintas patologías del sistema nervioso central. Y acá está la lista de todas. Hoy vamos a ver psicosis, que es la tercera, manía y epilepsia. ¿Está? Entonces, vamos a leer. Para la depresión tenemos antidepresivos. Para los trastornos de ansiedad, ansiolíticos. Para la psicosis, antipsicóticos. Para la manía, estabilizadores del ánimo. Para el insomnio, hipnóticos y sedantes. Para el dolor, opioides. Para la epilepsia, anticonvulsivantes. Y para las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o el Alzheimer, están los antiparkinsonianos y otro grupo de fármacos como el donepezilo y la ribastigmina para la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? En función de lo que yo les dije, de que esta red que decía también ahí, que se intercomunica es muy compleja, muchos de los fármacos que vamos a ver listados acá suelen también tener a veces otros efectos, o sea, que a veces los antidepresivos pueden llegar a tener un efecto ansiolítico, que los ansiolíticos pueden tener algún efecto anticonvulsivante, y así, justamente por esta compleja red que es justamente el sistema nervioso central o el sistema nervioso. Bueno, empezamos con los anticonvulsivantes que se le usa para el tratamiento de la epilepsia. Entonces, lo primero que simplemente les aclaro es que ¿qué es la epilepsia? Entonces, las crisis epilépticas son la expresión clínica de una alteración funcional cerebral autolimitada debida a una actividad anómala y excesiva de las neuronas corticales que producen descargas eléctricas sincrónicas. Es autolimitada porque las convulsiones tienen un tiempo. Si eso no fuese autolimitado, no sería compatible con la vida. Por eso las crisis llevan un tiempo, ¿sí? Las convulsiones epilépticas suelen generar alteración transitoria del conocimiento, o sea, el paciente puede estar con los ojos abiertos, pero no estar consciente. Dejan al individuo en riesgo de lesión corporal, porque obviamente no puede manejar a su cuerpo, no es autónomo, y a menudo obstaculiza las actividades de estudio y trabajo de este. Entonces, ¿todo esto por qué? Porque obviamente es una patología que va a requerir de un tratamiento, si no ese individuo no puede tener una vida normal. El tratamiento es sintomático, puesto que si bien los fármacos disponibles inhiben a las convulsiones, no se cuenta con profilaxia eficaz, ni con métodos de curación. Dentro de los fármacos anticonvulsivantes se los agrupa en dos grupos, valga la redundancia, los tradicionales, clásicos o convencionales y los de generación más reciente. Dentro de los clásicos está carbamazepina, fenitoína, valproato, fenobarbital, etosuxibida y clonazepam. La mayoría de estos fármacos, como ya les anticipé en la clase anterior de monitorización, se monitorizan farmacocinéticamente en determinadas situaciones y en determinados individuos. Para inicio de dosis, por lo que habíamos visto en la clase anterior, ¿sí? Para ver si hay toxicidad, para evaluar si se cambia una forma farmacéutica por otra, ¿está? Y dentro de los de creación, los más nuevos, tenemos gamapentina, lamotrigina, levetiracetam y topiramato. Les aclaro, hay más fármacos. Yo les reduzco la lista a ustedes para que nos centremos en lo importante que tienen que saber. Les puede pasar que llegue un paciente al laboratorio y les diga, yo estoy en tratamiento con anticonvulsivante, tengo sonusimida, creo que es, ahora no me acuerdo bien. No importa, lo buscan. Total, ustedes lo que necesitan es el dato del paciente. Después, cuando tengan que hacer el informe y ver si provoca efectos adversos que alteren los parámetros, si hay, salvo que obviamente lleguen con una
lleguen con una prescripción de monitorización, que ahí van a saber que sí o sí qué es lo que tiene que hacer. Pero bueno, yo digo, para las alteraciones de los parámetros del laboratorio, después lo buscan, ¿está? Porque no todo, obviamente, se puede saber, es imposible, y los fármacos son cosas que están todo el tiempo en investigación y salen nuevos, o sea que es imposible darles todo. No tiene sentido que se acuerden de memoria un montón de nombres. La idea es que tengan practicidad y que ustedes sean capaces de resolver ese problema frente a ese paciente con ese laboratorio. ¿Estamos? Entonces, por eso le reduzco los nombres para que si después en los exámenes aparecen algunos, y bueno, algunos nombres los tenemos que conocer. ¿Estamos? Bueno, para el paciente cumplir con el programa prescripto es un problema de primer orden, obviamente, porque como dijimos antes, si no lo cumple, va a tener toda la sintomatología que provoca una alteración de su vida cotidiana y además las reiteradas episodios convulsivos, las reiteradas crisis epilépticas llevan a la muerte neuronal. Y como ustedes saben, las neuronas es un tejido que no se recupera. O sea, también tiene un límite. A esto hay que ponerle un corte porque si no el paciente tampoco tiene expectativa de vida. Bien. Dada la necesidad entonces de tratamiento a largo plazo, que en el caso de muchos de estos fármacos tienen, porque el problema que tienen estos fármacos es que tienen muchos efectos adversos. Porque obviamente, si todo fuese bárbaro y maravilloso en los fármacos, no habría ningún problema, se utilizarían, pero justamente tienen muchos efectos adversos y muchos de ellos alteran a parámetros de laboratorio. Entonces, esta es una diapo que incluyó la profe anterior, porque esta clase está principalmente armada del año pasado, por ella, que es la doctora Liliana Monasterolo, que en la primera clase yo ya se las nombré, que es la clase que yo le di. Yo me rehusaba a que ustedes la tengan, porque son los distintos tipos de epilepsia, ¿sí? Pero ella insiste en que solo la tengan como para situarse cuando tengan que estudiar en qué tipo de epilepsias hay y por qué a veces se prescribe un anticonvulsivo preferentemente a otro, en función de las características que tiene la enfermedad. Pero esta diapositiva no es necesaria que la sepan. O sea, esto los va a ayudar a comprender mejor la patología para saber el porqué del uso de ese anticonvulsivo y no otro. Bien. Los principales mecanismos de acción, esto es en general para todos los anticonvulsivantes. Y después vamos a ir viendo caso por caso. El primer mecanismo consiste en limitar la descarga reiterada de las neuronas, lo que se logra al mantener el estado inactivo de los conductos de sodio regulados por voltaje. Ahora vamos a ver en cada uno de los casos uno de los ejemplos, pero justamente para evitar la descarga sináptica, que en las convulsiones es excesiva y no para, lo que se hace es inactivar un tipo de canales, que son los de sodio, para tratar de limitarla. ¿Está? Bien. Otro de los mecanismos de acción de muchos otros anticonvulsivos es estimular la sinapsis mediada por el ácido gamma-aminobutírico o GABA. El GABA es un canal de cloruro que es un canal inhibitorio, es el canal inhibitorio por excelencia en el sistema nervioso central. Así como el glutamatérgico es estimulador, el GABAérgico es inhibitorio. Lo vamos a volver a ver cuando veamos opioides en el caso de la analgesia. Entonces, si se estimula la sinapsis inhibitoria sobre una neurona, ¿qué va a hacer? Esta que está estimulada y es inhibitoria y tiene GABA, el GABA se une a los receptores y ¿qué hace? Inhibe la liberación del neurotransmisor. Entonces inhibo la descarga eléctrica, inhibo la convulsión. ¿Estamos? Bien. Efecto mediado por acción presináptica o postsináptica, o sea que puede ser en cualquiera de las neuronas. Al parecer, los fármacos que son eficaces contra las convulsiones epilépticas más frecuentes aparentemente funcionan por medio de uno de estos dos mecanismos. El primero o el segundo, los principales
funcionan a través de estos dos mecanismos, los principales anticonvulsivos. El tercer mecanismo es aquellos fármacos que tienen eficacia sobre las crisis de ausencia, o efectividad, mejor dicho, sobre las crisis de ausencia, que es una variedad de epilepsia que es menos frecuente y funcionan, en este caso, por medio de inhibición de conductos de calcio que son activados por voltaje. Entonces, lo que hacen es inhibir las corrientes de calcio en los receptores del tipo T, perdón. Bien. Van a ver que si bien estos dos son los mecanismos que van a incluir a la mayoría de los anticonvulsivos, hay muchos otros mecanismos y dentro de los anticonvulsivos más recientes, inclusive están descritos otros mecanismos de acción que vamos a ver en algunos casos. Bueno, entonces empezamos con el primer mecanismo de acción, la intensificación de la inactivación de los canales de sodio. Recuerden, inactivación de los canales de sodio. Entonces, esos canales de sodio que van a estar a lo largo del cuerpo neuronal o el axón, se van a ver inactivados y eso interrumpe la descarga eléctrica, ¿sí? De justamente, o la estimulación de la neurona, y eso lleva a que no se libere neurotransmisor. Dentro de esos fármacos tenemos a la carbamazepina, oxacarbazepina, fenitoína, lamotrigina y felbamato. Fíjense que acá abajo les dice el valproato y el topiramato tienen un efecto más débil sobre los canales de sodio, porque vamos a ver después que también tienen otros mecanismos de acción además de este. ¿Sí? Bien. Los fármacos que actúan sobre el sistema GABA, recuerden que en este sistema lo que se hacía era estimular a las neuronas GABAérgicas, que eran neuronas inhibitorias, que eso justamente iba a inhibir la sobreestimulación en las crisis epilépticas. Se unen sobre distintos sitios del receptor de GABA, depende del fármaco, fíjense que acá se los muestra la unión de los barbitúricos, la unión de la etosuximida, bueno, acá según el GABA, la unión de los benzodiazepinas, y acá hay flura o flusamil, ¿qué dice ahí? No lo veo de acá, chicos. Flumacenil, ese es flumacenil. Bueno, entonces, todos estos se pueden unir en lugares diferentes, pero todos lo que hacen es estimular la inhibición GABAérgica. Obviamente van a tener distinta efectividad y en función de eso se van a elegir para el tratamiento. Dentro de ellos tenemos a los barbitúricos, como el fenobarbital, y las benzodiazepinas, como el clonazepam, el diazepam y el lorazepam. Estos otros dos se los nombro, y sobre todo este que también se monitoriza farmacocinéticamente, lo vamos a ver después. Este otro, para este caso en particular, no es tan necesario que se lo acuerde. Otras de los fármacos que actúan sobre el sistema GABA puede ser estimulando a la glutamato de descarboxilasa, que es una enzima que cataliza la síntesis del GABA. Y esa es la acción del valproato. O sea, valproato actúa a través de la estimulación del sistema GABAérgico, pero no sobre el canal de cloruro, donde se une el GABA, sino sobre la enzima que sí cataliza la síntesis del GABA. ¿Estamos? Sería sobre el citoplasma, sobre la enzima que cataliza la síntesis de GABA. Bueno, y acá tenemos otro mecanismo de acción que no había aparecido en la primer diapo, que son aquellos fármacos que actúan sobre el sistema glutamatérgico, que yo les había dicho que era excitatorio, se unen a los diferentes receptores y los inhiben. Y ellos son el felbamato y el topiramato. Y los fármacos que actúan sobre los canales de calcio T, que eran dependientes de voltaje, son la etosuximida, el topiramato y la lamotrigina. Bueno, ¿cuál es la utilidad terapéutica? Justamente, si todos estos fármacos tienen todos estos mecanismos de acción, que no son para nada específicos, que se pueden unir a un montón de canales y dar un montón justamente de efectos. ¿Cuál sería la utilidad? Bueno,
a pesar de los mecanismos de acción descritos hasta ahora, lo que justifica la utilidad terapéutica de estos fármacos es la efectividad en el tratamiento de los distintos tipos de convulsiones. Sepan que siempre frente a un tratamiento farmacológico, lo que pondera el médico prescriptor es un balance entre riesgo-beneficio. Entonces, como yo les dije antes, cualquier tratamiento farmacológico va a tener efectos que no son beneficiosos, inclusive efectos moderados o graves. Pero frente a una situación que ya es grave y algo hay que hacer, se pone en la balanza y esa ecuación riesgo-beneficio siempre tiene que estar más alta o más favorecida hacia los beneficios que se obtienen del tratamiento. ¿Bien? Bueno, y ahora vamos por algunos en particular. Carbamazepina, dijimos que lo que hacía era inactivar los canales de sodio. Así que se los paso rápido eso del principio. Tiene dentro de los parámetros farmacocinéticos les puedo decir que tiene una absorción lenta, tiene un metabolismo hepático, pasa a un metabolito, el 10,11 carbamazepina, induce su propio metabolismo después de 2 a 4 semanas, por lo que aumentan las dosis. Por lo que hay que aumentar las dosis, porque el metabolito no es un metabolito activo. ¿Tá? Entonces, si la misma carbamazepina, después de muchas semanas de tratamiento, está induciendo su propio metabolismo, estoy teniendo menos carbamazepina activa. Entonces, hay que aumentar la dosis para poder ver los efectos terapéuticos que se quieren. ¿Me siguieron con eso? ¿Y eso por qué pasa? Y es lo que les subrayo, les indico en interacciones, que yo ya se los había comentado cuando vimos la parte de farmacocinética. Un grupo de fármacos que tiene amplia implicancia en las interacciones farmacocinéticas son los anticonvulsivantes. ¿Por qué? Porque pueden ser estimuladores o inhibidores de las enzimas de citocromo. Entonces, pueden estimular su metabolismo y el metabolismo de otros fármacos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas interacciones. Entonces dice, los fármacos inductores del citocromo P450 aumentan su aclaramiento, depuración o clearance, y ellos, como el valproato, la eritromicina y el propoxifeno. El valproato, otro anticonvulsivante, la eritromicina, un antibiótico, el propoxifeno se utiliza en anestesia. Entonces, la utilización de 2 anticonvulsivantes, que eso puede ocurrir en un tratamiento anticonvulsivo, en un tratamiento para la epilepsia. Cuidado, porque va a dar un desbalance de alguno de los 2 fármacos o de ambos, porque son inductores de la enzima de citocromo. Por eso, y esta es una de las causas por las cuales estos fármacos se monitorizan farmacocinéticamente. Además de que obviamente hay una buena relación, como vimos en la clase anterior, concentración plasmática, efecto. ¿Está? Una de las cosas que hay que tener en cuenta también con este tipo de fármacos es que disminuye los niveles de anticonceptivos orales. Entonces, toda aquella mujer que está bajo tratamiento con anticonvulsivo tiene que tener otro método anticonceptivo porque no le va a servir la anticoncepción oral. ¿Está? Por exactamente lo mismo. Aumenta el metabolismo de las enzimas de citocromo y aumenta la degradación de los anticonceptivos. Dentro de los efectos adversos van a aparecer algunos efectos que la idea es que tengan una idea básica de qué puede ser. Fíjense que particularmente en carbamazepina tienen mucho que ver con la coordinación, ¿sí? Mareos, diplopía, náuseas, vómitos, cefaleas. Esto no es sumamente necesario que lo sepan, pero sí, ¿por qué aparece o cuál es la idea de que estén acá? De que si alguna vez llega al laboratorio un paciente con alguna de esas características, al menos ustedes recuerden que eso puede ser un efecto adverso de un anticonvulsivo. Entonces, saber actuar, ya que somos profesionales de la salud, ¿qué hacer con ese paciente? ¿Estamos? O llamar al médico, o llamar a urgencia, o si estamos en el nosocomio, pedir un asesoramiento, ¿sí? Lo que sí nos importa son las alteraciones de los parámetros de laboratorio. Y acá empiezan.
Fíjense que acá les decía que son más frecuentes al inicio del tratamiento. Se comienza con dosis bajas, alta, hasta alcanzar una dosis determinada y eso se ve con la monitorización farmacocinética que ya vamos a ver. Entonces, dentro de los parámetros de laboratorio que se pueden ver alterados, hiponatremia, o sea, disminución de los niveles plasmáticos de sodio, leucopenia, o sea, disminución de los leucocitos, trombocitopenia, disminución de las plaquetas, aumento de las transaminasas hepáticas, GOT y GPT, y puede aumentar niveles de colesterol. Entonces, un paciente en tratamiento con carbamazepina, atención si alguno de estos parámetros está alterado de esta manera, porque se puede ver un efecto adverso del tratamiento farmacológico. Después, no dependiente de la dosis, o sea que es independiente a que pueda aparecer al inicio o en el tratamiento crónico, puede aparecer aplasia medular, exantema cutáneo y miocarditis, que no tiene que ver, pero dentro de la aplasia medular van a aparecer determinados componentes que no debieran aparecer en el frotis de sangre periférica. Bueno, la intoxicación aguda con carbamazepina puede en estupor o coma, hiperirritabilidad, convulsiones y depresión respiratoria. Esta es otra de las cosas por las cuales la carbamazepina también se monitoriza farmacocinéticamente, porque tiene un índice terapéutico bajo y pueden producir efectos muy graves, llegar al coma. Oxcarbazepina. Bueno, el mecanismo de acción, en este caso, bloquea los canales de sodio principalmente, pero también tiene actividad sobre canales de calcio y aumenta la permeabilidad del potasio. No genera el metabolito que sí generaba la carbamazepina, que es el 10-11-epóxido, por lo que se tolera mejor, porque muchos de los efectos adversos se dan por el metabolito de la carbamazepina, que vimos anteriormente. Por eso este es mejor tolerado. También tiene una absorción completa por vía oral y no se modifica por los alimentos. Se metaboliza a un metabolito activo, la oxcarbazepina, a diferencia de la carbamazepina, que es responsable de la acción, y ese metabolito se excreta en orina como tal. Dentro de las interacciones también es inductor de la citocromo P450, en este caso la 3A4 tampoco es necesario que se sepan el tipo de citocromo, sí que puede haber interacción porque es un estimulador justamente o un activador de las enzimas de citocromo. Y otra vez se disminuyen los niveles de anticonceptivos orales. Dentro de los efectos adversos son leves y por lo general no requieren suspensión del tratamiento. Dentro de los importantes para el profesional bioquímico, hiponatremia y el efecto sobre las enzimas hepáticas y el colesterol son menos marcados que los que vimos con carbamazepina. O sea que en realidad la oxcarbazepina se esperaría que no tuviese demasiada alteración, salvo a lo mejor la aparición de hiponatremia en lo que son los parámetros de laboratorio. ¿Bien? Fenitoína. La fenitoína la habíamos visto la clase pasada así medio rápido, ¿no? Que les había dado un ejemplo. Estaba la fenitoína, no me acordaba cuál de los anticonvulsivantes la había puesto. No, valproato lo había puesto. ¿Fenitoína también? Bueno, este bloquea también los canales de sodio, como venimos diciendo. Interacciona con antiácidos y el calcio disminuye, los antiácidos y el calcio, perdón, disminuyen su absorción. Puede disminuir los niveles de anticonceptivos orales, anticoagulantes orales, antirretrovirales y ciclosporina. Esto es importante. ¿Por qué? ¿Qué es yo que les dije de la ciclosporina la otra vez? La clase pasada. Se monitoriza farmacocinéticamente. O sea que si ustedes tienen que monitorizar la carbamazepina, la fenitoína me está reduciendo los niveles de ciclosporina. Y eso hay que saberlo. No es porque el paciente tomó menos, que lo primero que se piensa, el paciente no adhirió. ¿Está? Puede ser justamente por esta interacción. Dentro de los efectos adversos, yo voy a los que están resaltados en rojo, después ustedes lean un poquito de los efectos adversos en general, que por ahí tienen que ver con el porqué del tratamiento, porqué de la adherencia. A lo mejor a ustedes les puede pasar que vaya al laboratorio un
un paciente que se tiene que hacer, por ejemplo, la monitorización farmacocinética de fenitoína, de ciclosporina, lo que fuere, y ustedes le preguntan, entonces, ¿cuándo tomó la última? Y no la tomé. ¿Y por qué? Y porque la verdad que me duele la panza, o tengo un malestar en particular, que está dentro de los efectos adversos. Entonces, ustedes desde ahí, ¿qué es lo que tienen que hacer? O la responsabilidad ética del profesional, ¿cuál debería ser? No tiene nunca que dejar el tratamiento. Consulte con el médico, que por ahí se puede cambiar a otra medicina, darle algún otro medicamento para tratar de aliviar los síntomas. Pero este tipo de enfermedades, como la mayoría de las enfermedades, son crónicas y tiene que estar siempre bajo tratamiento. Porque es más riesgoso no estar bajo tratamiento que le aparezcan los efectos adversos. ¿Está? Bueno, entonces les recalco. Anemia. Anemia megaloblástica, aumento de enzimas hepáticas, hipernatremia, hiperglicemia. Ahí aparece también otra cosa que tiene mucho que ver también con la adherencia. En la adherencia a un tratamiento farmacológico es sumamente importante. En los varones, la disfunción eréctil, que puede ser mucho más importante que si le dice que va a tener 2 infartos en la primer toma. Y es una realidad. Y esa realidad, que si bien es jocoso para nosotros, es serio, porque eso ¿qué hace? Que el paciente no siga el tratamiento. Y es esto que les estoy diciendo. En este caso aparece el hirsutismo. Y el hirsutismo es muy complejo en las mujeres. Porque es esa patología donde crece vello en la cara, en lugares donde no tiene que crecer. Y aunque a ustedes les parezca tonto, eso tiene que ver con la calidad de vida del paciente. O sea, si la paciente tiene ese inconveniente, tratar de resolvérselo, porque hay que tratarla, pero que eso tratemos de que no ocurra. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que implican mucho en la adherencia al tratamiento. Disfunción eréctil, hirsutismo, ginecomastia en varones, que hoy la vamos a ver en alguno de los fármacos, no me acuerdo ahora cuál. Aumento de peso. En los antirretrovirales, que ya lo vamos a ver, que generan lipodistrofia, o sea, que la grasa va a lugares que no va y se hacen jorobas, por ejemplo, en mujeres. Y es lógico que no quiera tomarlo, porque parece un monstruo. Se ve al espejo y se ve un monstruo. Entonces dice, ¿yo estoy sana a costa de qué? ¿Me explico? Entonces, esas cosas, si bien parecen triviales y uno diría desde el punto de vista de todo lo que estudio, bueno, pero eso no es nada, eso no te influye en nada, no te enfermas de nada grave. Bueno, no, tiene que ver con la calidad de vida del paciente. Y que el paciente adhiera a un tratamiento es fundamental, porque si no, no hay efectividad, obviamente. ¿Sí? Bueno, la sobredosificación puede ocasionar alteración vestibular, ataxia, obnubilación de la conciencia y coma. Alteración vestibular es que por ahí tengan mareos que tengan que ver con el oído, ataxias que tengan inconsciencia y bueno, la obnubilación de conciencia que estén... O sea que también es compleja la sobredosificación, como habíamos visto con carbamazepina. Otra vez les recalco. Y fármaco con bajo índice terapéutico, otra causa importante de por qué monitorizar. El valproato. Bueno, el valproato, que es en la clase anterior, esta diapo la pasamos rápido. Bueno, el mecanismo de acción, bloqueo de los canales de sodio y aumento de la disponibilidad de GABA, pero era porque estimulaba a una enzima que favorecía la síntesis de GABA. ¿Se acuerdan? No era por unión al receptor GABAérgico, al receptor de cloruro, perdón. Bueno, dentro de la farmacocinética se metaboliza en hígado, uno de los metabolitos es un anticonvulsivante tan efectivo como el valproato en sí. Dentro de las interacciones no afecta a los anticonceptivos orales, o sea que esta sería una opción para medicar a una mujer frente a otros de los anticonvulsivos que vimos antes, carbamazepina o oxcarbazepina. Inhibe el metabolismo de fenitoína, fenobarbital, lamotrigina y lorazepam, todos ellos anticonvulsivantes, y lorazepam también es ansiolítico. Dentro de los efectos adversos, hay que controlar la función hepática. Fíjense que acá aparece control de la función hepática. ¿Sí? A diferencia de los que venimos viendo, que puede parecer alterado
el parámetro bioquímico. En el caso del valproato, se sabe que altera a las enzimas hepáticas, por lo tanto, cuando el médico o pide la monitorización farmacocinética o el control de ese paciente, tiene que pedir la función hepática para evaluar el efecto adverso que está generando sobre este órgano, ¿sí? Entonces, produce aumento de las enzimas hepáticas en plasma de hasta en un 40% de los pacientes. De manera sintomática durante los primeros meses de tratamiento y la tendencia especial es a lesión hepática en niños, obviamente. ¿Sí? Que los niños, como siempre decimos, los dos grupos de los extremos, niños y mayores adultos, ustedes saben que tienen distintos parámetros farmacocinéticos, las enzimas tienen distintas actividades, etcétera, etcétera, todo lo que ya vimos en farmacocinética, en los niños pueden provocar problemas mucho más serios. La tendencia o la lesión hepática puede terminar en hepatitis. Esto se va a través de las transaminasas hepáticas y pruebas de coagulación. También puede dar pancreatitis aguda, y esto se observa a través del aumento de la lipasa pancreática y hiperamonemia. Y otra de las cosas que puede aparecer es una reducción del recuento plaquetario. ¿Está? Esto lo habíamos visto la clase pasada, les recalco otra vez acá. Bueno, los del intervalo terapéutico y estrecho margen terapéutico, recuerden lo de las interacciones, que como inhibe a una de las enzimas del citocromo, van a estar alterados un montón de otros fármacos. Esto también ya lo habíamos visto detalladamente en la clase anterior, en qué situaciones se monitoriza. Cualquier cosa lo vuelven a ver, me preguntan y me consultan, pero lo habíamos detallado en cada momento. Yo les había dicho que no en todos los pacientes y en todo momento se hace la monitorización por una cuestión de invasividad o no tratar de estar encima del paciente sacándole muestras en todo momento y por una cuestión de costos. Entonces, ¿en qué situaciones sí es fundamental hacerlo? Pasamos a otro, anticonvulsivante, pertenece a otro grupo de fármacos que se llaman barbitúricos. Los barbitúricos se usaban antiguamente como anestésicos, pero al tener grandes problemas y graves problemas o efectos adversos, se lo dejó de utilizar. Se suele utilizar en dosis más bajas como anticonvulsivante. Actúa sobre el receptor GABA, aumenta el tiempo de apertura del canal de cloruro del receptor GABA y bloquea también el flujo de calcio. Dentro de la farmacocinética sufre metabolismo hepático, el 25% se excreta por riñón sin cambio, la vía metabólica es la glucosidación, por lo tanto, lo importante de este anticonvulsivante es que no va a generar, como los que vimos hasta ahora, inducción o inhibición de las enzimas del citocromo P450, que sería algo diferente a lo que venimos viendo ahora. No, esperen que acá me equivoqué de lo que estoy diciendo. Si es un potente inductor. No, digan, claro, es un potente inductor. No tiene nada que ver la vía metabólica. Es que no se autoestimula. No, es un potente inductor de la enzima del P450. Y también acelera la eliminación de fármacos como los anticonceptivos orales, anticoagulantes orales, ciclosporina, antirretrovirales y otros anticonvulsivantes. O sea que estamos en la misma que lo que veníamos viendo con el resto de los anticonvulsivantes. ¿Cómo? Acelerar la eliminación quiere decir que el metabolismo de todos esos fármacos se va a ver acelerado. Y la mayoría de esos fármacos, los metabolitos, son metabolitos inactivos. O sea que se va a favorecer la eliminación. Y el efecto va a disminuir porque vas a tener menos cantidad de fármaco en sangre. Y ese es el problema, de que cuando a veces el médico ve efecto disminuido, lo primero que piensa es el paciente no diera el tratamiento. Y en realidad el paciente está tomando la medicación exacta como se la están diciendo. El problema es que está interaccionando con otro fármaco que hace que haya menos cantidad de fármaco en sangre y por eso tiene menos efecto. ¿Está? Sí.
porque el metabolismo que justamente acelera es el de los orales. Porque los anticonceptivos orales tienen un amplio metabolismo hepático, porque al ser oral tiene que ingresar por intestino a través de vena porta al hígado y tienen el efecto de primer paso, digamos. Entonces es muy importante ese metabolismo, que los otros no lo tienen, o es menor, al menos. ¿Está? Bien. Efectos adversos del fenobarbital. Hipoprotrombinemia, o sea, disminución de la protrombina en sangre. Con hemorragia en los recién nacidos, recuerden que la protrombina formaba parte de uno de los factores de coagulación, ¿sí? Entonces, si hay una disminución de ese factor de coagulación, va a haber mayor hemorragia. Perdón, en los recién nacidos de mujeres que han recibido fenobarbital, que obviamente atraviesa la barrera placentaria, que ya les conté que no es ninguna barrera, que la mayoría de los fármacos que toma la madre alcanzan concentraciones que son importantes en el feto. Bien, y puede aparecer también anemia megaloblástica. La primidona, que es otro anticonvulsivante que actúa sobre el receptor GABA, también tiene acción de excitabilidad por el glutamato y afecta la conductancia de sodio, calcio y potasio. O sea que ven, fíjense que hay algunos anticonvulsivantes que tienen muchos mecanismos de acción y que de hecho se van descubriendo a lo largo del uso, como les comenté al principio. Es también inductor de citocromo P450 y comparte interacciones con el fenobarbital, y dentro de los efectos adversos, importante a tener en cuenta, leucopenia, o sea, disminución de los glóbulos blancos en general, y anemia megaloblástica. Las benzodiazepinas, que son las que actúan a través del receptor GABA, una de las cosas que sí es importante, a diferencia de los otros anticonvulsivantes, las benzodiazepinas requieren de la unión del GABA a el receptor de cloruro. Si no hay GABA unido al receptor de cloruro, las benzodiazepinas van a tener actividad muchísimo más baja. ¿Está? Entonces, si hay un paciente que tiene alguna alteración justamente en la síntesis o en la metabolización del GABA, va a tener alterada también la efectividad de las benzodiazepinas. Bueno, tienen actividad terapéutica en el estado epiléptico, en las crisis epilépticas, el diazepam y el lorazepam. El clonazepam, su uso está limitado en la parte de crisis epilépticas por el desarrollo de tolerancia. El clonazepam se usa mucho como ansiolítico y como hipnótico o sedante, ¿sí? Pero no para las crisis epilépticas o como anticonvulsivo. Y otro de las benzodiazepinas que se utiliza puede ser el clobazam, que es efectivo en el tratamiento a corto plazo de distintos tipos de epilepsia, que, como les vuelvo a repetir, en estos casos se suelen utilizar combinados, no como monoterapia o monofármaco. Entonces, a lo mejor se usa clobazam con valproato y después a lo largo del tratamiento se saca el clobazam y queda solo el valproato, ¿sí? Por eso dice a corto plazo, no es que va a revertir la crisis epiléptica o la patología, sino que su uso es limitado. Bueno, estos fármacos tienen además importante utilidad en otros tratamientos terapéuticos, como les dije, ansiolíticos, hipnóticos y sedantes. Los principales efectos de las benzodiazepinas que justifican los usos terapéuticos son los siguientes: efecto anticonvulsivo, reducción de la ansiedad y la agresividad, o sea que ese efecto también tienen las benzodiazepinas, son muy útiles en estos casos, porque justamente calman la crisis o la situación que padece ese paciente con epilepsia, ¿sí? Que obviamente es un estado de estrés terrible el que vive. O sea que eso también favorece, digamos, al tratamiento de las crisis epilépticas. Bueno, y como dice ahí, también se utilizan en los trastornos por ansiedad. Como inducción del sueño, porque muchos de los pacientes con crisis epilépticas pueden tener alteración del sueño, o sea, tener insomnio, y esto va a favorecer la utilización no solo como anticonvulsivante, sino también para favorecer la inducción del sueño.
reducción del tono muscular, porque son relajantes musculares, y eso favorece también a la inducción del sueño y a tener una vida cotidiana mejor, porque muchos de los pacientes que tienen convulsiones, una de las cosas que tienen es que se rigidizan los músculos y eso depende de las crisis y lo reiterado que sean, lleva a dolor. Entonces la relajación muscular es buena. Y amnesia anterógrada, que se utiliza se puede utilizar también en la medicación preanestésica. O sea, este en realidad es otro uso de las benzodiazepinas en medicación preanestésica para tratar justamente de calmar la ansiedad en aquel paciente que va a ser sometido a una cirugía. ¿Sí? Bien. Efectos adversos, la mayoría son efectos adversos que tienen que ver con el sistema nervioso central, somnolencia, confusión, amnesia, deterioro de la coordinación. Una de las cosas muy importantes que tienen que tener en cuenta es que las benzodiazepinas potencian el efecto depresor de otros fármacos, o sea que la combinación de benzodiazepinas con antidepresivos va a haber una depresión aún mayor del sistema nervioso central, entonces eso hay que tenerlo en cuenta, y obviamente incluido el alcohol, porque el alcohol es el primer compuesto o el depresor del sistema nervioso central más importante. Por eso la combinación de alcohol con benzodiazepinas es muy problemática, porque lleva a la depresión seria del sistema nervioso central que puede llevar a un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Y así si también estamos combinando con algún otro antidepresivo. Estos fármacos lo que tienen, y por eso habíamos visto que a veces se suelen usar en corto plazo como anticonvulsivantes, es que pueden generar tolerancia y dependencia. Esa tolerancia y dependencia a veces también lleva a una resistencia al tratamiento porque esa dosis que se está utilizando ya no es útil y hay que empezar a aumentar la dosis y esto conlleva un riesgo. Esto no es así hasta sin límites, digamos. Como estamos viendo, tiene muchos efectos adversos que son serios. Y una de las cosas a las que lleva es al abuso. Se suelen usar profusamente como estupefacientes, a menudo combinadas con otras drogas como opioides y el alcohol. Esto, ¿por qué es importante desde el punto de vista bioquímico? Si bien estos fármacos no requieren monitorización farmacocinética, porque el índice terapéutico es amplio, no tienen un índice terapéutico estrecho, o sea que se pueden manejar dosis bastante diferentes con una cierta seguridad, tanto de efectividad como de aparición de efectos adversos, suele haber abuso. Entonces, muchas veces en el laboratorio bioquímico aparece la determinación de benzodiazepinas para poder determinar intoxicación o abuso. ¿Estamos? Bien. Etosuximida, otro anticonvulsivante, es el que se utiliza para las crisis de ausencia. Es crisis epilépticas que eran raras y que lo que hacían era actuar sobre los canales de calcio tipo T, dependientes de voltaje. Tiene una semivida larga y esto es importante que lo vayan viendo para entender a veces algunos esquemas de dosificación o algunos tratamientos. Cuando un fármaco tiene una vida de media, un tiempo de vida media o una semivida larga, ¿qué quiere decir? Que se puede administrar una vez al día y eso ¿a qué va a mejorar? ¡Excelente! Mi alumno de bioquímica, a la adherencia del tratamiento. Porque cuando la vida media sea más corta, hay que dar el fármaco cada 4 horas. Y si ustedes alguna vez habrán tomado algún antibiótico que hay que tomarlo cada 6 o algún antiinflamatorio, no es. Y aparte, eso es durante un tiempo y nada más. Esto es siempre. Entonces, cuanto menos fármacos tenga que tomar el paciente, menos esquemas de dosificación les demos y tenga buena efectividad, mejores. Entonces, muchas veces se elige un determinado tratamiento farmacológico en función de otro, a pesar de que sea más caro, a pesar de que sea más cómodo, justamente por esto. Imagínense si hay que dárselo a chicos. Hay muchos chicos que nacen con patologías y con crisis epilépticas desde chicos. Entonces,
es complejo. Si es complejo para un adulto tomarse un comprimido cada 6 horas, imagínense estos chicos que además de esto tienen que tomar un montón de otras cosas, porque esos chicos a veces nacen con alteraciones serias en un montón de otros órganos. Entonces hay que darle suplemento, hay que darle otros medicamentos, ¿está? Bien. Entonces, bueno, eso se los recalco como para que vayan entendiendo el porqué y la importancia de los parámetros farmacocinéticos. En este caso, la etosuximida, esta sí no afecta a la farmacocinética de otros fármacos, por lo tanto, no va a alterar, no hay ni inhibir ni inducir a las enzimas del citocromo. Y dentro de los efectos adversos relacionados con la dosis, los más frecuentes son manifestaciones gastrointestinales, efectos en el sistema nervioso central. Fíjense que todos estos fármacos, si bien ejercen el efecto terapéutico sobre el sistema nervioso central, también los efectos adversos van a aparecer sobre el sistema nervioso central. Somnolencia, letargo, todo esto, lentitud, ataxia, incoordinación en el movimiento, euforia en este caso también. Bueno, y se genera cierta tolerancia a estos efectos, o sea que eso está bueno, porque ¿qué quiere decir? Hay muchos fármacos que pasa esto. Cuando se comienza el tratamiento empiezan a aparecer todos estos efectos adversos, que desde el profesional médico, los profesionales de la salud que atienden a ese paciente, lo que hay que tratar de hacerle entender es que espere, ¿no? Tratemos de no cambiar, porque si hay efectividad, veamos si usted tolera esto, porque a lo mejor en un mes, a lo mejor no, probablemente en un mes los efectos se vayan, los efectos adversos. Hay muchos fármacos que provocan eso. En los primeros tiempos de tratamiento, efectos adversos que después se van tolerando, o sea que desaparecen o pueden ser tolerados por el paciente. Bien, se han informado también síntomas del tipo parkinsoniano, que ya lo vamos a ver en el próximo tema, y fotofobia. ¡Ay, qué tarde! Y lo importante desde el punto de vista de los parámetros de laboratorio que se pueden ver alterados, que pueden aparecer discrasias sanguíneas que lleven a una alteración del recuento hematológico. ¿Sí? Puede ser uno de los efectos adversos relacionados al laboratorio. El felbamato, que también modula los canales de sodio. Dentro de los efectos adversos hay una incidencia alta, y esto es importante, si la incidencia es alta, de insuficiencia hepática, o sea que hay que tener en cuenta los parámetros bioquímicos que pueden verse alterados, las enzimas hepáticas, la concentración de albúmina, y anemia plástica, que aparece dentro de los 6 primeros meses de tratamiento. ¿Por qué les recalco esto? Cuando ustedes ahora vayan a estudiar todos estos temas, no se quieran matar, en este tipo en los temas, lo que tienen que ver es esto: si dice incidencia alta, si dicen que son poco frecuentes los efectos adversos, si rara vez aparece. Entonces, ¿qué es lo que voy a estudiar? Lo que más probablemente ocurra. Porque lo raro puede pasar, pero es como yo les digo, tienen el tiempo, si ustedes ya saben bajo qué tratamiento farmacológico está el paciente, de hacer la indagación, de estudiar, de evaluar, de fijarse en internet, de consultar a otros profesionales, pero estas cosas es como que les tiene que llamar la atención, como ahora otro fármaco que vamos a ver en las próximas diapos. Bueno, y debido a sus riesgos, su uso se haya restringido a pacientes con epilepsia parcial grave o que no hayan respondido de manera aceptable a otros anticonvulsivos. ¿Cuál es el riesgo? Justamente la alta incidencia de la insuficiencia hepática. ¿Sí? Bien. La motrigina también bloquea los canales de calcio y tiene también acción sobre las corrientes de calcio en los receptores tipo T. No tiene interacciones sobre, actividad sobre las enzimas hepáticas. Los inductores enzimáticos obviamente disminuyen el tiempo de vida media y los inhibidores la aumentan, como cualquier otro, porque sí es metabolizado por los citocromos, la lamotrigina. Y el uso concurrente con carbamazepina se acompaña del aumento del epóxido, sí digo bien, y produce intoxicación clínica en algunos pacientes. ¿Eso por qué? Porque recuerden que la carbamazepina es un inductor de las enzimas del citocromo, ¿sí? Entonces va a aumentar el epóxido que se genera de su metabolismo y eso puede generar intoxicación. Efectos adversos, ninguno que esté involucrado o dirigido a los parámetros del laboratorio, o sea que ahí estamos. Levetiracetam, por ejemplo, fíjense que es uno de los que está como anticonvulsivo más recientes.
No está esclarecido totalmente su mecanismo de acción. Parece que se une a una determinada proteína, que aumentan las corrientes de cloruro, no se sabe. Interacciones no se han definido, y dentro de los efectos adversos tampoco están descritos alteraciones de parámetros de laboratorio. Topiramato, que principalmente bloquea los canales de sodio y aumenta el influjo de cloruro, no afecta, perdón, en el receptor justamente GABAérgico. Dentro de las interacciones no afecta a otros anticonvulsivantes, sí disminuye la concentración de los anticonceptivos orales, y dentro de los efectos adversos puede haber disminución del bicarbonato y el potasio sérico y aumento de transaminasas. Por lo tanto, especial atención en estos pacientes, como les dije y ustedes saben, la alteración de los electrolitos, como es el potasio, es una indicación seria y que hay que controlarlo, ¿sí? Bien. La pregabalina, dentro de su acción, se une a un sitio en particular y reduce la corriente de iones de calcio, disminuyendo la liberación del neurotransmisor en las neuronas excitatorias. No tiene interacciones descriptas, y dentro de los efectos adversos, que no tiene mucho, la pregabalina, como todos estos fármacos, se pueden empezar a utilizar en dosis muy, muy bajas y se va aumentando en función de su monitorización. Es muy raro la neutropenia. Es raro. O sea que la pregabalina también se utiliza para aliviar el dolor neuropático producido por nervios dañados, que puede producirse en brazos, manos, dedos, piernas, etc. Y también se utiliza para una enfermedad también del sistema nervioso central, que es la fibromialgia. Por lo tanto, digamos, ténganla presente como un fármaco en sí, pero no debería alterar absolutamente nada, porque es rara la aparición de neutropenia y no tiene interacciones con otros fármacos. ¿Estamos? Bueno, y dentro de la monitorización farmacocinética, ¿qué se monitoriza? ¿Qué era monitorización farmacocinética? Era monitorización de los niveles plasmáticos del fármaco. ¿Estamos? Entonces, ¿quiénes se monitorizan los niveles plasmáticos del fármaco? De carbamazepina, de ácido valproico o valproato, que es lo que vimos en la clase anterior y esta, fenobarbital, difenilidantoína, que es la fenitoína. En fenitoína estaban varios nombres, así que se los digo acá, y la primidona. Esos 5 que les dije ahí, a través de un método que utiliza una interacción cinética de micropartículas en solución. ¿Está? Eso depende del lugar donde estén. La mayoría de los laboratorios más pequeños, esto no me sale la palabra, deriva. Se derivan a laboratorios más grandes, obviamente, porque esto no es una glucemia que entran 100 al día, 200. Son pacientes particulares que probablemente se van a hacer el análisis, la extracción de la muestra y todo, siempre al mismo laboratorio, de la misma manera, y si eso no se hace en el laboratorio, se deriva a otro más grande, ¿sí? Si les toca estar en ese laboratorio manejando esos aparatos, a lo mejor probablemente sea otra la técnica que en su momento les toque. Ustedes son capaces de ver la técnica y poner a punto, pero sepan cuáles son de todos estos los fármacos que se monitorean farmacocinéticamente. Y en el caso de la utilización de HPLC, la oxacarbazepina, o carbamazepina es lo mismo, felmamato y el levetiracetam. ¿Por qué se monitorizan estos fármacos anticonvulsivos? Y mucho de esto ya los vimos, la valoración de los efectos farmacológicos, porque era lenta. Recuerden que no podíamos esperar a que apareciera la convulsión para decir si era efectivo o no. El segundo, la valoración de la toxicidad. De la mayoría de los que le hablé, en todos hablábamos, o en casi todos hablábamos de intoxicación aguda o efectos adversos serios. Y es necesario prevenir las reacciones tóxicas graves, que es lo que dice acá, como las lesiones cerebelosas irreversibles causadas por la fenitoína. Recuerdan que una de las cosas que también habíamos visto en la clase pasada es que,
como en el caso de la fenitoína, no solo que es un anticonvulsivante, sino que dentro de sus efectos adversos puede producir convulsiones en dosis tóxicas. Entonces, si el paciente tiene convulsión, uno no sabe si es porque está infradosificado o porque está sobredosificado. Por eso se monitoriza. Bien. Los anticonvulsivos tradicionales tienen un rango terapéutico conocido, mejor llamado como intervalo óptimo, que incluye las concentraciones séricas en las que la mayoría de los individuos tienen eficacia y ausencia de toxicidad. La interpretación que debe hacerse de este rango terapéutico o intervalo óptimo es diferente a la que habitualmente se hace respecto al intervalo de valores normales de un parámetro bioquímico. Los límites del intervalo óptimo no pueden aplicarse con rigidez de forma individualizada, que era lo que les decía yo la otra vez. Esto no, el índice que yo les decía el índice terapéutico para el valproato, que ahora no recuerdo, si era de 15 a 30 microgramos, no me acuerdo, que tienen ahí la concentración. ¿Se acuerdan que yo les dije? Esto está estandarizado de esta manera, pero no nos podemos regir como la glucemia que va de 110 o mayor a 110 es problemática, ¿sí? Acá hay que fijarse en el individuo y por eso estas terapias suelen estar dirigidas a individualizar la terapia, porque no todos los individuos responden de la misma forma. Bueno, y dentro de los rangos terapéuticos con los que se puede trabajar con los anticonvulsivos, bueno, acá tenemos algunos ejemplos de miligramos, acá de 50 a 100 miligramos por litro. Hay una superposición entre los rangos teóricamente asociados con eficacia o efectividad y los niveles supra o infraterapéuticos. Un paciente con concentraciones séricas del anticonvulsivo situados bajo el límite inferior del rango terapéutico puede tener crisis bien controladas y otro con concentraciones dentro del rango pueden tener toxicidad, que era lo que dijimos también en la clase anterior. Creo que esta era la última. No, faltan dos entonces. Bueno, el metabolismo hepático es bajo en el recién nacido, aumenta durante los primeros meses y disminuye progresivamente desde los 3 a 4 años hasta la adolescencia, con lo que se hace semejante a los adultos. En los niños de 1 a 9 años suelen necesitarse dosis por kilo más altas que en los adultos. Esto es por lo que dijimos que los parámetros farmacocinéticos son distintos a los de los adultos mayores. La administración simultánea con otros fármacos puede dar lugar a interacciones farmacocinéticas, que ya lo vimos, por inducción enzimática debido a los propios anticonvulsivos o inhibición enzimática del metabolismo de anticonvulsivos o desplazamiento de unión a proteínas. Este es un resumen de lo que vimos hasta ahora con las distintas interacciones. Y para el ácido valproico, dentro de las características farmacocinéticas, hay que tener en cuenta que tiene una alta unión a proteínas plasmáticas, que la fracción libre aumenta desproporcionadamente al aumentar la concentración plasmática, que la fenitoína se biotransforma de una manera saturable, o sea que va a haber un punto que no se va a biotransformar o metabolizar más y por lo tanto lo que quede en sangre va a ser justamente lo que va a estar activo para poder interaccionar con los receptores a nivel del sistema nervioso central. Ácido valproico o valproato, carbamazepina y primidona, el aumento del intervalo de administración aumenta. El aumento del intervalo de administración aumenta, cuando el aumento, ahí está, del intervalo de administración aumenta, pueden producirse picos altos con riesgo de toxicidad y valles con disminución de la eficacia terapéutica. Esto, si se acuerdan, esta era la concentración mínima tóxica y la concentración efectiva mínima. A eso se refiere. Picos altos que se pasen del rango de toxicidad o picos bajos donde no sea eficaz. Y por otro lado, el ácido valproico, la carbamazepina y la fenitoína, en pacientes con insuficiencia renal hay aumento de la fracción libre de carbamazepina y de valproato y disminución de los niveles estables de carbamazepina y fenitoína.
Y esto tiene que ver, obviamente, con la cantidad o concentración de estos anticonvulsivos en sangre, que era lo que me había preguntado antes su compañera, ¿sí? Esto, obviamente, va a alterar la efectividad. Este es un índice a través del cual se puede evaluar durante la monitorización farmacocinética los niveles de todos estos anticonvulsivos. Pero como yo les aclaré la clase pasada, estos se los doy solo para que tengan otros parámetros, como los que ya vamos a ver con cada uno. Pero eso cuando tengan que hacer la monitorización van a ver que va cambiando y mucho. Por eso que yo les expliqué antes, muchas veces se hacen 2 puntos en particular, en el tiempo cero inmediatamente después de la toma, o en un determinado tiempo después de la última toma, a las 2 horas de la toma luego, o se hacen más puntos, como le dije la clase pasada, y se hace el área bajo la curva en un determinado tiempo, ¿sí? Que eso sería lo que mejor evalúa, lo que pasa es que para eso necesito varios puntos para poder construir ese área bajo la curva. A veces se suelen utilizar estos índices y eso va cambiando a medida que se va estudiando qué parámetro indica mejor, obviamente, esa concentración plasmática que se relacione mejor con la efectividad del tratamiento. ¿Está? Así que eso puede ir variando. No es que es esto único y tácito y siempre va a ser así. Bueno, y las principales indicaciones de la monitorización ya las vimos, las volvemos a ver. Para el caso de los anticonvulsivantes sería control del cumplimiento de la prescripción, individualización de la dosis, ineficacia del tratamiento, aparición de reacciones adversas o signos de toxicidad, o en el caso de que el paciente se haya inscrito dentro de un ensayo clínico, que obviamente se le van a hacer otro tipo de estudios. Bueno, y esa es la última. Y no les voy a dar lo otro porque los voy a marear. Que quede para la clase que viene, y la clase que viene entonces ya los mareo con lo último que queda del sistema nervioso central, que es antipsicóticos y litio, y ya empezamos con antibióticos. ¿Está? ¿Se marean mucho con todos los nombres, con todo? Sí. Bueno, me van diciendo ustedes cualquier cosa. Yo lo que trato en la clase, y espero que les quede, es que sepan, esperen que cierro acá, sepan, y dejo de compartir, sepan o se den cuenta que a qué les van a tener que dar más prioridad al estudio, ¿sí? Fíjense que dentro de todos los fármacos que vimos, si ustedes se van a fijar a cualquier el libro de farmacología, es prácticamente nada. Pero bueno, es lo básico que hay que saber. Un mínimo del mecanismo de acción, un mínimo de efectos adversos y las alteraciones sobre los parámetros de laboratorio y o la monitorización farmacocinética. Así que cualquier duda lo vamos a ir viendo. A partir de la tarea de aula, ustedes esta semana tienen la tarea de aula de farmacocinética. Algunos ya lo tuvieron, otros la tienen que tener todavía. La semana que viene van a ver sistema nervioso autónomo, que fue lo que no vieron en teoría. Van a ver colinérgico y adrenérgico. A partir de la quinta y hasta la octava, vieron que yo les puse en el cronograma, vamos a hacer casos clínicos. En esos casos clínicos van a aparecer este tipo de cosas. Y a lo mejor ahí les va a dar una mejor idea de cómo van a encarar eso. Porque van a aparecer casitos clínicos de a lo mejor un paciente que llega con un pedido de laboratorio o un laboratorio con esta respuesta y cómo la podemos interpretar. Llega una prescripción de un fármaco a monitorizar farmacocinéticamente, qué se debe hacer, por qué se debe hacer. ¿Estamos? Y a eso es lo que apuntamos. Cualquier cosa nos van consultando. ¿Estamos? Listo, chicos. Hasta la clase que viene, que es el miércoles.